4 de la tarde con 26 minutos, 16 horas 26 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica el doctor Omar Hernández León. Él es laparoscopista en urología, esta área de la salud tan importante, tan novedosa y que vino a revolucionar las cirugías, los tratamientos para no ser tan cruentos como eran, para ya no hacer heridas tan grandes y que de pronto el paciente pueda en poco tiempo reincorporarse a sus actividades normales. Doctor Omar, gracias por estar esta tarde en Pulso Saludable, como todos los miércoles, un experto del Hospital Juárez de la Ciudad de México, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, mucho gusto. Efectivamente, como acabas de mencionar, muy bien, la cirugía laparoscópica o la cirugía de mínima invasión ha venido a revolucionar en el sentido de que podemos hacer cirugías muy complejas con un acceso mínimo, la recuperación más rápida de los pacientes. Esto, pues, la verdad, es muy bueno para que se puedan incorporar a sus actividades, ¿no? Entonces, sí ha habido un cambio considerable. Y actualmente en algunos centros que cuentan con robot, pues es vaya, el abordaje son los mismos, la Claro. misma cantidad de incisiones y eh, la recuperación es muy similar, Claro, tanto como el robot como la laparoscópica. claro. Oiga, doctor, ¿cuál es el origen? ¿Cómo es que surgió este robot laparoscópico? ¿Hace ya muchos años? Bueno, realmente, digo, hablar de endoscopía en urología, pues no es algo reciente. Desde 1800 se empezaron a utilizar lentes para poder visualizar la vejiga. Claro, Obviamente todo fue mejorando en cuanto a la calidad de la visión, en cuanto a la calidad de la luz con la que se contaba, pero propiamente hablando de laparoscopía en urología, aplicada en urología fue en 1990, el doctor Kleiman, un americano que hizo la primera nefrectomía. ¿Qué es esto? Hizo la primera extracción de un riñón por un tumor. De ahí fue modificándose los usos de las lentes hasta que apareció el robot Da Vinci, que empezó en el claro. 2004. En el 2004 el uso del Da Vinci, ya había algunos usos anteriormente, no propiamente con el Da Vinci, pero ya digamos que aprobado y usado en Estados Unidos y el resto del mundo en el 2004. Y a raíz de esta ayuda que a ustedes les proporciona la utilización de una técnica o de un robot como este, ¿cuáles han sido los beneficios o el costo-beneficio? Porque se ve implícito evidentemente en la atención del paciente, ¿no? Bueno, mira, te voy a poner algunos ejemplos. Tal vez anteriormente una cirugía de riñón por un cáncer de riñón implicaba hacer una cirugía de una incisión de 30 centímetros, en ocasiones quitar hasta un pedazo de costilla, el Claro, paciente se podía quedar hospitalizado, no sé, 5 o 7 días por control del dolor, más cruento el procedimiento, claro. y en cambio, haciendo una cirugía laparoscópica, hay ocasiones que el paciente se queda hospitalizado un solo día y al día siguiente, pues dependiendo si tolera la vía oral, si tiene una adecuada evolución, se llegan a ir a su casa en un día o 2 días como máximo. Claro. Entonces se ha cambiado mucho, menos riesgos de sangrado, las heridas menos cruentas, menos uso de analgésicos. Entonces, en términos generales, digo, te cito un ejemplo del riñón, pero también se hacen procedimientos como pueden ser por cáncer de próstata, Claro. algunas alteraciones en glándula suprarrenal, quistes en riñón, corrección de fístulas entre la vejiga y la vagina. O sea, la aplicación es muchísima. Claro. Doctor, ¿y más o menos cuántas son las incisiones que se realizan? ¿Varía de acuerdo al procedimiento o siempre van a ser las mismas? No, sí, es variable, pueden ser desde uso de 3, 4, hasta 5 o 7 trócares, son incisiones que pueden ir de 1 centímetro hasta medio centímetro, entonces todo va a depender del tipo de cirugía. Claro, claro. ¿Y qué hacen, por ejemplo? No sé, se me ocurre pensar en alguien que tienen que retirarle la próstata, ¿no? A la próstata la sacan completa, la fraccionan, ¿cómo es? Sí,
Sí, se hace, bueno, cuando hay un cáncer, se tiene que extraer completamente tanto la próstata como las vesículas seminales y después conectar nuevamente la uretra a la vejiga. Habitualmente la extracción la hacemos por una de las incisiones, Bien. ampliamos la incisión, generalmente es la que colocamos abajo del ombligo, ampliamos tal vez 3 centímetros de incisión para poder extraer la pieza, el tejido. Y es que al final, yo alguna vez entrevistando en este quehacer que me ha apasionado en mi materia, en mi área periodística, la salud, me comentaba un médico que uno de los varios orificios naturales es justamente el ombligo, ¿no? Sí, 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 sí. Y por ahí es por donde ustedes aprovechan que este tiene, pues, imagino una extensión mucho mayor que mayor a 1 centímetro o medio centímetro, Sí, milímetro, ¿no? Que me decía. exactamente. Y de esta manera, pues evita, pues muchas veces también la estética, ¿no? Que busca uno, Claro. pues para que el paciente quede más contento, que sea menos notorio que se haya sometido a un procedimiento quirúrgico. Hablaba usted también de la parte que creo que es la más representativa. Ya no hay tanto riesgo de sangrados, ya no son estas heridas tan grandes que finalmente en un paciente que habría que después tenerle ciertos cuidados ya en casa, pudieran tener el riesgo de infección y todas estas cosas con la utilización de el laparoscopio ya se minimizan o se quitaron por completo, Bueno, doctor Omar. yo creo que sí es importante aquí mencionar que el tratar algún paciente o una enfermedad es un trabajo multidisciplinario. Claro. Nosotros nos apoyamos mucho, pues dependiendo, ¿no? Si es un paciente tal vez que es diabético, hipertenso, que tenga un adecuado control metabólico, obviamente también del servicio de anestesiología, para que el paciente, pues, no tenga ningún problema durante el procedimiento y insistir mucho en los cuidados posoperatorios a cada paciente, ¿no? Cuidados de las heridas, no hacer esfuerzo, lavar las heridas, en el caso de que se utilizó antibiótico, que cumpla el esquema que se le indica a cada paciente. Y de esta manera, pues podemos evitar alguna complicación. El tema urológico y no solamente abarca a los hombres, también hablaba de usted de los riñones, de la vejiga, pues también Exactamente. compartimos esos órganos nosotras, las mujeres. En el caso de las mujeres, las incisiones también son en las mismas zonas que usted ha señalado anteriormente. Sí, por ejemplo, en mujeres muchas veces escuchamos que el paciente o la paciente, su médico le comenta que tiene la vejiga caída. Eso quiere Claro. decir que hay un prolapso de la vejiga y en este caso podemos hacer la corrección vía laparoscópica. Hacemos 3 incisiones y por dentro hacemos la retracción y el acomodo de la vejiga, digo, por decírtelo a grosso modo, Claro. y la recuperación es muy rápida. Esos pacientes al día siguiente se van de alta. Yo tuve la oportunidad, doctor, de entrar a una sesión cuando estaban manipulando el famoso robot Da Vinci. Ah, ok. Y cuál es la diferencia para que más o menos la gente entienda? También es Claro que un sí. laparoscopio, también es un Bueno, equipo no, bastante no. robusto e interesante, ¿no? La diferencia entre la cirugía laparoscópica es que ponemos unos trocales que son unos tubos y que por Sí. ahí metemos las pinzas y el cirujano manipula las pinzas, el ayudante manipula la cámara. ¿Y todo lo ven La ustedes en diferencia una es pantalla? exactamente 1 o 2 o 3 monitores, Claro. dependiendo la sala. Y la diferencia con el robot, con el Da Vinci, es un robot, tiene un brazo y tiene varios aditamentos que en uno podemos colocar la lente, en otro podemos colocar la pinza, en otro podemos colocar una tijera. Y de esta manera yo estoy sentado en una consola y yo estoy viendo y puedo estar manipulando cada uno de los elementos. Claro. Si necesito realizar algún cambio, hay un ayudante que está junto al paciente y en ese caso pues se le menciona, necesito pinza, necesito tal tijera y él hace el cambio y ya cuando está adentro del paciente es cuando yo lo voy a manipular en la consola, estando sentado.
Eso es lo Doctor, que cambia en una claro. cirugía de robot, en una cirugía laparoscópica. Laparoscópica. Oiga, doctor Omar, y por ejemplo, en la realidad, este tipo de cirugías con las que, por fortuna, uno de los hospitales más importantes y de referencia que se ha convertido ya el Hospital Juárez acá en Ciudad de México, donde vienen de cualquier parte de la República Mexicana a tener asistencia, es que, bueno, pues invirtieron, bien invertidos los recursos para tener este equipo. Más o menos, ¿cuánta utilidad se le da en un hospital de la magnitud de lo que es el Hospital Juárez para aprovechar este tipo de tecnologías, doctor? Bueno, te platico. Nosotros en el Juárez no contamos con Da Vinci, no tenemos robot. Los hospitales que actualmente cuentan en la Ciudad de México públicos es el Hospital Gea González, Bien. el Hospital de Especialidades Zumpango. Nosotros en la paroscopía llegamos a hacer procedimientos que pueden ser de 3 a 5 cirugías a la semana y con múltiples patologías. Puede ser Claro. desde cáncer de riñón, cáncer de vejiga o cáncer de próstata. Muy bien. Por ejemplo, usted entiendo que debió de haber, aparte de todas las especialidades después de ser médico general que ha tenido, tuvo que haberse entrenado también para poder tener la habilidad que se necesita para poder guiar, ¿no? Estos instrumentos que tuve también la oportunidad alguna vez en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria de intentar hacerlo y no es algo sencillo, doctor. Sí, mira, yo durante la residencia tuve la oportunidad, al final de la residencia, irme a Argentina, que era un lugar que hacían mucho este tipo de cirugía, y tuve la fortuna de estar con un médico muy reconocido, urólogo, el doctor Santinelli, Flavio Santinelli, Sí, y es donde de alguna manera hice mis pininos, claro. y ya después, regresando aquí a la Ciudad de México, también tuve la fortuna de poderme quedar en el Hospital Juárez para poder continuar con este tipo de procedimientos en mi hospital. Claro. Finalmente, doctor Omar Hernández, ¿cuál es la indicación? ¿Qué toman en consideración ustedes al momento de decidir que este paciente sí debe de ser pues tratado? Porque al final del tiempo una cirugía es parte de un tratamiento, ¿no? A través de la paroscopía. Mira, honestamente, antes se creían muchas contraindicaciones como los pacientes que sí tenían obesidad, sí tenían cirugías previas, pero pues actualmente, si te fijas, la cirugía bariátrica, pues es cirugía laparoscópica. Claro. Y igual, si tenemos un paciente que tiene múltiples cirugías, si tienes la habilidad, pues puedes llegar a resolver de una manera de mínima invasión el procedimiento. Eh, en general, pues no hay así yo creo que más que nada sería la habilidad y la pericia del cirujano para definir si sí lo puede resolver completamente el laparoscópico o tal vez recurrir a la cirugía abierta. Muy bien, doctor, ¿con qué le gustaría, qué mensaje le gustaría dejarnos para que también la próxima vez que escuchemos que un amigo, un familiar o un paciente, o yo espero que no, o que nosotros mismos tengamos que ser tratados de esta manera, pues bueno, ya tenemos un poquito de conocimiento y sabemos que versus a una cirugía tradicional, pues esto es oro molido, ¿no? Y llegó a revolucionar los tiempos, la audacia que ustedes tienen y también entender que de pronto el ser humano no tiene la capacidad y no tiene la forma de ver cosas tan lejanas en el mismo cuerpo y qué maravilla que exista esto para que se puedan hacer las cirugías mucho más precisas y con mejores resultados para el paciente. Claro, bueno, yo simplemente decir que muchas veces tenemos la creencia que al urólogo solamente va a acudir los hombres, ¿no? Claro. Y como tú dijiste, en muchas ocasiones hay enfermedades que también pueden afectar a mujeres, que nosotros lo vemos como especialistas, ¿no? Claro. Y la recomendación, hombres arriba de 45 años, acudir al urólogo que más confianza le tengan para Claro. hacer su screening, su evaluación, para ver que no tengan algún problema prostático o una sospecha de cáncer. Claro. ¿Y qué le parece si lo comprometo y ya después nos ponemos de acuerdo con su agenda y más adelante podríamos platicar justamente este tema de la próstata, pero de los estudios que se hacen para poder determinar cómo está esta glándula, porque por ahí hay mucha discrepancia entre los caballeros y algunos médicos y yo entiendo que el tacto rectal no suple ese feeling que ustedes tienen al momento de que tocan, pues no lo puedes hallar en una muestra de sangre, ¿no?
Es correcto, es parte del complemento de la evaluación. Normalmente siempre decían los maestros antiguamente que médico que no mete el dedo mete la pata, entonces siempre es importante hacer una evaluación integral completa de cada paciente. Y Claro que con sí. mucho gusto, cuando ustedes me vuelvan a invitar, que me hagan el honor, estaré con ustedes. Al contrario, doctor, el honor ha sido nuestro. Le deseo una excelente tarde y excelente, pues días, pues yo no les llamaría festivos, son días como de asueto, pero bueno, es para poder meditar un poquito sobre las atrocidades que el ser humano puede llegar a hacer por un asunto de poder. Yo así le llamaría. Bueno, pues igual, que disfruten estos días. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias, buena tarde. Buena Mucho tarde. gusto. Ahí la voz del Bye. doctor Omar Hernández León. Le decía yo que él es experto en la paroscopía en el área de urología y pertenece al equipo de trabajo del Hospital Juárez de México. 4 de la tarde con 42 minutos, 16 horas 42 minutos. ¿Me quiere seguir? Hágalo a través del Twitter que es @pulso saludable. Tengo mucho más para usted. Vengo.